¿Alguna vez has oído hablar de los Nefilim? Estos misteriosos gigantes se mencionan en la Biblia y han fascinado a teólogos, historiadores y curiosos durante siglos. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo sobrevivieron los Nefilim al gran diluvio que devastó la tierra? Hoy, exploremos esta intrigante historia y descubramos lo que Moisés nos revela sobre esta sorprendente verdad. Quédate con nosotros hasta el final para entender todos los detalles. Para empezar, contextualicemos quiénes eran los Nefilim. La primera mención de los Nefilim ocurre en Génesis capítulo 6, versos 1 al 4, donde leemos: Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Entonces dijo el Señor: Mi espíritu no actuará sobre el hombre para siempre, porque es mortal. Sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos eran hombres valientes y valientes, hombres de renombre en la antigüedad. Los Nefilim eran conocidos como gigantes, hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Hay varias interpretaciones, pero la más común es que fueron ángeles caídos que desobedecieron a Dios. Estos seres sobrenaturales tuvieron relaciones con mujeres humanas, dando como resultado una raza híbrida de gigantes. Lo que hace que la historia de los Nefilim sea aún más intrigante es el diluvio que Dios envió para limpiar la tierra de la corrupción y la violencia que se había extendido. Noé, un hombre justo, fue elegido para construir un arca y salvar a su familia, y una muestra de todas las especies de animales. El diluvio fue un evento catastrófico, destinado a erradicar toda vida corrupta de la superficie de la tierra. Entonces, si la inundación fue tan devastadora, ¿cómo podrían haber sobrevivido algunos de los Nefilim? Exploremos algunas posibilidades y teorías que podrían arrojar luz sobre este misterio. La primera teoría es que algunos de los Nefilim lograron sobrevivir físicamente al diluvio. La Biblia menciona que hubo Nefilim en la tierra antes y después del diluvio. En Números, capítulo 13, versículo 33, cuando regresan los espías enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán, informan: También vimos allí a los Nefilim, descendientes de Anac. Éramos como saltamontes ante nuestros propios ojos, y nosotros también lo éramos ante sus ojos. Esto sugiere que el linaje Nefilim de alguna manera persistió después del diluvio. Una posibilidad es que algunos de los gigantes encontraran refugio en regiones elevadas que no estaban completamente sumergidas por el agua. Otra teoría es que algunos Nefilim podrían haberse escondido en cuevas u otras formaciones geológicas que los protegieran de las aguas. Una segunda teoría es que la supervivencia de los Nefilim no fue física, sino espiritual. Los ángeles caídos que originalmente engendraron a los Nefilim podrían haber seguido influyendo y corrompiendo a la humanidad después del diluvio. Estos espíritus malignos podrían haber poseído a otros seres humanos, perpetuando indirectamente el linaje Nefilim. Una tercera teoría, que se basa en textos apócrifos y tradiciones judías, sugiere que los Nefilim tenían conocimientos y tecnologías avanzados que les permitieron sobrevivir al diluvio. El libro de Enoc, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico oficial, describe a los Nefilim como seres que enseñaron habilidades y conocimientos prohibidos a la humanidad. Quizás por algún medio desconocido encontraron una manera de escapar de la destrucción. Además de estas teorías, es importante considerar el papel simbólico y teológico de los Nefilim en la narrativa bíblica. La historia de los Nefilim puede verse como una representación de las fuerzas del mal y la corrupción
que han persistido a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso después del diluvio, el pecado y la rebelión contra Dios continuaron existiendo, lo que requirió una intervención divina continua. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a lo que Moisés nos revela sobre los Nefilim y cómo se relaciona con el plan de Dios para la redención de la humanidad. En Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 al 11, leemos acerca de los Emim, un pueblo gigante que habitaba la región de Moab. Había una vez que allí vivieron los semitas, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. También son considerados Refaim, como los Anakim, pero los moabitas los llaman Emim. Los Anakim, mencionados aquí, eran otro linaje de gigantes, descendientes de los Nefilim. Este versículo sugiere que los gigantes no solo sobrevivieron al diluvio, sino que continuaron habitando la tierra e interactuando con los descendientes de Noé. En Josué capítulo 14, versículos 12 al 15, Caleb le pide permiso a Josué para conquistar la región montañosa donde vivían los anaseos. Ahora, pues, dadme este monte del cual habló el Señor aquel día, porque en aquel día oíste que allí estaban los anaseos y ciudades grandes y fuertes. Quizás el Señor esté conmigo para expulsarlos, como dijo el Señor. Entonces Josué lo bendijo y dio Hebrón en herencia a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta el día de hoy, porque siguió al Señor, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón era antiguamente Kiriat Arba, porque Arba era el hombre más grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Este episodio muestra que los gigantes no solo sobrevivieron, sino que también fueron vistos como adversarios formidables. La presencia continua de estos seres sirve para enfatizar la necesidad de fe y coraje entre el pueblo de Israel. La supervivencia de los Nefilim también nos recuerda la lucha constante entre el bien y el mal, y la necesidad de confiar en Dios en medio de la adversidad. Moisés, al relatar estas historias, no solo documenta la historia de Israel, sino que también nos enseña profundas lecciones espirituales sobre la resistencia y la fe. Ahora, al considerar estas teorías y narrativas, podemos reflexionar sobre el significado espiritual de esta historia. Los Nefilim representan las fuerzas del mal y la corrupción que intentan separar a la humanidad de Dios. El diluvio fue un acto de juicio y purificación, pero la presencia continua de los gigantes después del diluvio nos recuerda que la batalla espiritual continúa. Podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros enfrenta a los gigantes de diversas maneras, ya sean miedos, tentaciones o desafíos personales. La historia de los Nefilim nos anima a afrontar estos desafíos con fe y confianza en Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, Pablo nos recuerda: Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. Este pasaje nos recuerda que nuestra lucha es espiritual y que necesitamos la fuerza y protección de Dios para vencer. Así como los israelitas confiaron en Dios para enfrentar a los Anakim, nosotros también podemos confiar en que Dios nos ayudará a vencer a nuestros propios gigantes. Terminando este video, me gustaría dejarles un desafío. ¿Cuáles son los gigantes de tu vida a los que debes enfrentarte? ¿Cómo puedes confiar más en Dios para superar estos desafíos? Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios y recuerda darle me gusta y compartir este video con tu iglesia
para ayudar a que la palabra de Dios llegue a más personas. Que Dios te ilumine y bendiga.